Ya, a ver, voy a compartir. ¿Se ve, cierto? Creo que sí. Sí, ya. Eh, Hoy día es clase bacán. Hoy día es bacán. Hoy día sí, contenido pic. Sí, vamos a ver DP. Que hasta entonces hemos visto de que cosas bacanas que hemos visto, así de que greedy, búsqueda binaria, cosas de ese tipo. Y ahora vamos con DP, que es como el tópico. De hecho son dos. Esta es la primera de DP, después hay otra. Entonces, para empezar, primero para... Primero tenemos como que recordar, si es que no callan, que es recursión. Primero, ¿qué es recursión? Seguramente lo han escuchado. No es tan difícil de entender. Recursión es una técnica que es cuando hacemos que una función se llame a sí misma para resolver un problema. Eso básicamente. Eso tal cual. Una función que se llama a sí misma todo el rato. Entonces, la clave para resolver algo con recursión es que tenemos dos cosas. Primero, un caso base, que es la condición para que responda directamente a la función. Y es donde va como un caso base va a hacer que termine nuestra recursión. Porque si no, va a ser al infinito. Y también el caso recursivo, que es que vamos cada vez reduciendo el problema a otros problemas más pequeños que los vamos resolviendo hasta llegar al caso base. Entonces, un ejemplo bien conocido y típico es calcular el factorial de un número, porque como sabemos el factorial se puede describir de la siguiente manera. N factorial es igual a el n en el que estoy por el factorial del número anterior. Entonces, con el caso base de 0 factorial igual a 1 podemos calcularlo. Entonces, la llamada sería más o menos así. Nosotros vamos a hacer factorial de 5 por ejemplo. Y el factorial de 5 va a llamar al factorial de 4 que va a llamar al factorial, lo voy a escribir con F nomás, factorial de 3 y así va. Luego va a llamar al factorial de 2. Luego esto va a llamar al factorial de 0, digo de 1, y al factorial de 0. Y en el factorial de 0 caímos en el caso base, que este va a retornar 1. Y luego esto va a ir subiendo con la respuesta hacia arriba. Y cada vez va a ir multiplicando el número en el que estaba. Entonces al final de todo esto vamos a tener el factorial de 5. En esencia, esta es recursión. Eh, Nos estamos llevando a la misma función para ir reduciendo el problema en problemas más chiquititos hasta llegar a un caso base. Otro ejemplo también muy conocido, la sucesión de Fibonacci, que capaz hayan escuchado, pero si no lo han escuchado, una recurrencia lineal también muy conocida, en el que los casos base, el que Fibonacci de cero es cero y el Fibonacci de uno es uno, aunque a veces lo ponen como el Fibonacci de cero como uno y los dos como uno, pero se comportan igual. Y luego defino como el Fibonacci de n, como la suma de los Fibonacci dos anteriores. Entonces, capaz hayan visto que esto genera. Ay, ¿por qué no me anda la tablet? Ahí está. Genera una recurrencia bien famosa que es la de que uno 1, esto da 2 3 5 8 11 y esto sigue. Y porque este sería el Fibonacci de. Bueno, este sería el Fibonacci de cero acá atrás. Este es el Fibonacci de uno, Fibonacci de 2, ¿cómo lo definimos? Que a veces lo definen aquí con uno en vez de con cero. En este caso se va a hacer así. Este es el Fibonacci de 3 y así va. Y se comporta de la manera que hicimos antes, en el que por ejemplo si llamamos Fibonacci de 5, como este depende de Fibonacci de 4 y de 3, porque de n-1 y de n-2, la función va a llamar a f de 4 y f de 3. Y así va a seguir. Igual como lo hacía con el factorial, va a seguir llamando a números más pequeños hasta llegar a un caso base, por ejemplo f de 1, y aquí se va a empezar a devolver para arriba.
Así, esto es como introducción, recursión, bien simple, bien simple. Entonces, veamos un problema de motivación que podemos resolver con esto. Entonces, vamos a considerar el siguiente problema, que es un problema típico que lo llamáis escalera nomás. Y es que tenemos una escalera con n escalones y podemos avanzar uno o dos escalones en cada movimiento. ¿De cuántas formas podemos llegar desde el suelo hasta el escalón n? Entonces, este es un problema de conteo en sí. Nos piden contar las formas que podemos llegar a este escalón n. Y, por ejemplo, aquí un ejemplo para tres escalones nomás. Podemos llegar haciendo puros saltos de uno, uno y luego uno de dos, o al revés, que serían básicamente estos casos de acá, de que tenemos tres escalones. Podemos hacerlo dando saltos de uno, o uno de dos y luego uno de uno, o uno de uno y luego uno de dos. Entonces son las tres posibilidades. Entonces, una forma natural de resolver esto es usando recursión. Eh, Renato, ¿se te puede ocurrir cómo sería la recursión de este problema? ¿Cómo lo podríamos hacer? Como, porque nosotros queremos saber para n escalones y nosotros podemos llegar haciendo saltos de uno o de dos. Sí, sería n menos uno. Entonces, como al último escalón podemos llegar desde el salto, desde el escalón anterior, o podemos llegar desde el escalón, ay, desde el escalón n menos dos. Entonces, la recursión se vería algo tal que así, como que el último escalón, la forma de llegar al último escalón sería la forma de llegar al penúltimo escalón y al anterior a ese, la suma de eso. Entonces al final nos queda como algo parecido, nos queda literalmente Fibonacci, de hecho. Eh, pero sigamos viendo acá cómo queda. Que básicamente escribí lo que ya dije, que es que supongamos que queremos llegar al escalón N, el último movimiento que podemos realizar pueden ser solo estos dos, que es que venimos del escalón anterior, del n-1, o de dos escalones atrás, que es venir del n-2. Entonces, de esta manera, la forma de llegar al escalón N pertenece a uno de estos dos casos. Entonces, podemos definir la siguiente función, f de n, que representa la cantidad de formas de llegar al escalón n. Y nos deja la siguiente recurrencia, que es la que ya dijiste, de que la forma de llegar al último es la forma de llegar al penúltimo, más la forma de haber llegado de haber dado un paso de 2. Entonces los casos base serían los siguientes. Tengo una forma de llegar al escalón cero, que es como de que no hacer nada. Y una forma de llegar al escalón uno, que es dando un salto de uno. Entonces de esta forma podemos aplicar el Fibonacci de antes y nos va a dar la respuesta para un n cualquiera. Eh, lo podría programar, pero creo que no es tan necesario. Eh, pero esto tiene un problema. Tiene un problema, tiene un problema. Que vamos a ver ahora que esto es muy lento. Entonces, aunque la solución anterior es correcta, que funciona bien, es como funciona siempre, tiene un problema importante y es que resolvemos varias veces el mismo subproblema. Entonces, por ejemplo, para la respuesta para un n igual a 5, así es como se ve como las llamadas de nuestra recursión. Entonces podemos ver que para el f de 5 estamos llamando al f de 4 y el f de 3. Se ya hace llamadas a estas funciones. Y estas a su vez hacen llamadas al f de 3 y el f de 2. Y así siguen. Pero sucede que estamos llamando al f de 2. Por ejemplo, estamos llamando 3 veces. Y eso a su vez te genera varios subárboles que se están repitiendo. De hecho, creo que puedo hacer esto. A ver. Eh, y aquí copiar. A ver. No, no puedo. Pensé que podía poner imagen acá. Pero ya fue. Hubiera sido muy bonito para rayar el dibujito. Ya total de que podemos, o sea, estamos repitiendo muchas veces una rama de nuestra llamada recursiva.
en este FD3 y varias veces este FD2. Y bueno, aquí dice lo que acabamos de decir, que es que estamos llamando repetidamente al árbol. O sea, parte de la función que ya hemos calculado antes. Entonces, significa que el trabajo que realizamos, o sea, estamos realizando un trabajo que ya hemos hecho. Y de hecho la complejidad horrible de esto es como cada paso, en cada nivel, que tiene n niveles, estamos duplicando nuestro como cantidad de ramas que tenemos. Por ejemplo, en el nivel uno tenemos una sola llamada, que es Fd5. En el nivel 2 tenemos Fd4 y Fd3. Y así se sigue duplicando. La complejidad es O de toda la n, que es como horrible. Esto solamente en un segundo te sirve como para una n igual a 25, creo, o 26. Y después, para una n igual a 100, se te tarda de que muchos segundos. De hecho, podemos programarlo rapidito, no me tarda nada. A ver. Ay. Eh, Fibo. Hagámoslo rapidito así. Esto es long, Fibo. Tenemos los casos base. Si nuestros casos base, n igual a 0 es 0, o era uno, como lo dijimos. ¿Era uno o era 0? Es 1. Y n igual a 1, retorno 1, fibo de n-1 más el fibo de n-2. Ay, me falta un punto y coma en la línea 2. Eh, para un número como 10, lo saca rapidito. Pero si le paso, por ejemplo, 26, o sea, sigue siendo bien, pero ahora le paso 30, ay, sigue bien. Ya, pero pasémosle de que 100. Y aquí quedó. De hecho, no sé cuánto irá a tardar, pero sí, muere. Estas 2 a las 100 es muy grande. Que de hecho 2 a las 100 es este número enorme de aquí. Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, estos son... Ay, esta cantidad de segundos se va a tardar. Esto creo que es más de un año, no sé. Pero muere. O sea, esto no va a terminar. No, si nos ponemos a esperar aquí, se acaba la clase, mucho más. Explota. O sea, no. Es muy demasiado lento. Entonces aquí es donde entra una pregunta. Si podemos guardar esto, la respuesta a sus problemas, que aquí lo que pasaba es que estábamos repitiendo varias veces, para no tener que calcularlo nuevamente. Y aquí es donde entra programación dinámica, y ahí que es lo que vamos a ver hoy día. Que a modo como rapidito, la idea fundamental de la programación dinámica, o de P para abreviar, se abrevia así como de P, ya está, es resolver casos, problemas una sola vez y reutilizar su respuesta cuando volvamos a necesitarla. Eso es. Hay otras definiciones que es como que tenemos que definir como estado, pero creo que este es como más para empezar, más entendible. Que es que queremos no tener que calcular todo el rato, entonces simplemente guardamos cosas que vamos a necesitar después. Entonces, para lograr esto, necesitamos primero identificar los problemas que aparecen en nuestro problema y almacenar la respuesta de cada uno. Entonces, en particular, para diseñar una solución de programación dinámica,
debemos identificar estas tres cosas principales: los estados, las transiciones y los casos base. ¿Qué son estos? Los estados representan nuestros subproblemas. ¿A qué me refiero con que los estados representan nuestros subproblemas? Eh, los estados representan nuestros subproblemas. Es un conjunto de información que representan un momento de esos problemas. En nuestro caso de el problema de las escaleras, que era el Fibonacci, lo que basta para lo que basta para sí, representar un subproblema en ese problema es simplemente el n en el que estoy. En el n en el que estoy. En el caso de la escalera, con solo saber el n ya puedo representar un estado. Luego las transiciones que dijimos, que nos indican cómo obtener un estado a partir de otros estados previamente. A modo simple, como idea que hicimos antes, de que podemos definir un estado, este es un estado, FD, como otros estados, esto se denomina una transición. Así es como nosotros transicionamos. En la forma en la que nosotros calculamos un estado a partir de otros. Y luego otro más importante, o sea, también importante, los casos base, que son los estados que podemos resolver directamente. Son estados como por default, por decirlo así. Entonces esa es como la idea. Sí, la transición sería como la expresión. Sería como la forma en la que un estado llama a los otros estados. Eso es transicionar. Entonces, por ejemplo, ay, de nuestro Fibonacci de 5 transicionamos al Fibonacci de 6 o al Fibonacci de 7. ¿Se entiende? Estas son las transiciones. Sí, ya. Eh, ¿Ahí es donde estoy? Ah, estoy acá. Entonces, esto es lo importante de EP. Son las tres cosas que necesitan entender. Primero, poder representar los estados. O sea, entender qué información necesitan para representar un estado. Cómo transicionar. Cómo esos estados pueden moverse entre estados. Y definir los casos base. Esto es como la triada para entender DP. Ah, bueno, aquí explicaba lo que acabo de decir. Bueno, un estado representa su primer estado original. Y en el problema de la escalera podemos describir sus problemas simplemente mediante el escalón en el que nos encontramos. Que es lo que yo dije antes de el n en el que estoy. Entonces, dpi es cantidad de formas de llegar al escalón i. Entonces, por ejemplo, dp3, que es el que teníamos antes, representa la forma de llegar al tercer escalón. Y la elección del estado es de las partes más importantes de diseñar la DP porque muchas veces la complejidad depende de cómo. Muchas veces la complejidad de nuestra DP depende de cómo definimos los estados. Ahí es cuando se hablan cosas como de que no, mi DP tiene dos dimensiones y cosas así, pero de momento no nos vamos a meter ahí. Entonces, un buen estado debe contener toda la información necesaria para describir el problema. Y ojalá que esta información sea la mínima necesaria, que no sea redundante. Pero sí, en esencia eso, de contiene la información para describir un subproblema. Las transiciones, que es lo que habíamos explicado antes, nos determinan cómo calcular un estado a partir de otro. Y eso es transicionar. Lo que habíamos dicho antes, se define como como que se define una expresión que nos dice cómo transicionamos entre estados. Y además tenemos que definir los casos base. Y entonces tenemos como estas tres cosas importantes. Y vamos a ver una técnica de la más conocida,
que de hecho vamos a usar para resolver este problema, que es la memorización. No a confundir con memorización, aunque suene parecido, una palabra distinta. Memorization. Eh, la memorización es una técnica. Ay, tengo un typo. T5. Perdón. Es una técnica que consiste en guardar la respuesta de cada estado después de calcularlo. Que literalmente eso. O sea, es muy directo. Es simplemente guardar cosas y ya está. Entonces, cuando posteriormente necesitamos resolver el mismo estado, en lugar de volver a hacer todos los cálculos, podemos utilizar directamente la respuesta que teníamos. Entonces, en este caso podemos almacenar los valores de PDI en un arreglo de P. Entonces, la idea de la memoization es que cuando caigamos en una llamada recursiva, vamos a preguntar, ¿ya calculamos este estado? Si es así, entonces vamos a retornar la respuesta. Y si no, lo calculamos y la guardamos. Entonces, de esta forma, aunque la solución siga teniendo una estructura recursiva, solamente llamaremos una sola vez cada, cada, cada rama de la recursión. Entonces, si volvemos al nuestro dibujito, lo que haría la memorización aquí es que ya nosotros vamos a empezar en Fibonacci de 5 y va a calcular el f de 4 y el f de 3. Y primero va a calcular toda esta rama de acá, que es el f de 4. Y aquí va a preguntar por el f de 3 y el f de 2. Va a calcular toda esta rama, que es f de 3. F de 2, f de 1. Este es un caso base, lo va a retornar. Y el f de 2 lo va a calcular. Y ya va a tener calculado y guardado f de 2. Entonces cuando se empiece a devolver el f de 4, y recuerden que había preguntado por f de 2, va a chequear en su tabla de p de que ya la tenía guardada. Entonces simplemente retorna la respuesta y no sigue avanzando. Y así va. ¿Y dónde me quedé? Quedé por aquí. Sí, aquí. Entonces, básicamente esa es la memorización. Entonces, volviendo al problema, volvemos al problema de la escalera y construyamos la solución usando IP. Entonces, lo primero importante, definir nuestro estado, que ya lo habíamos hecho, que es un estado se puede definir simplemente como el escalón en el que estoy, o sea, como la cantidad de formas de llegar al escalón y. Entonces, nuestro estado depende de I nomás, nos dice esto. Luego debemos encontrar la transición, este es el paso 2. Y nuestra transición es cómo podemos llegar al escalón I desde I-1 o desde I-2. Tenemos esta transición, tenemos esta transición. Y ya tenemos los casos base, que es de que llegar al escalón 0 hay una sola forma de llegar, que es de que ya estoy, no tengo que hacer nada. Y o llegar al escalón 1 dando un paso. Y usamos memorización para guardar la respuesta. Entonces aquí está la solución, si lo quieren ver más en detalle. Nos creamos un vector de P para hacer memorización. Nos da nuestro n. Ponemos el tamaño de nuestra DP como n más 1 y rellenamos con -1 o cualquier número como que sea imposible de tener. Más que nada como para saber cuándo hemos calculado algo, ¿no? También sirve tener como un vector de calculado de booleanos, que es como un check. Entonces lo que nos va a hacer la memorización es esta llamada recursiva aquí de solve, que va a recibir nuestro n. Y bueno, aquí lo definimos los casos base. Y aquí viene la parte de la memorización. Si dp de n es distinto a -1, que es como nuestro default, significa que este ya fue calculado y simplemente lo tenemos que retornar. Y ahí llega esa rama de la recursión y nos sigue avanzando. Si no fue calculado, entonces lo tengo que calcular, en el que dp de n va a ser igual a lo que me devuelva la llamada recursiva. Y simplemente retorno ese valor. Y ya con esto
el código digo, la complejidad se aceleró caleta y ya no hay toda la N. De hecho, es ODN, que es mucha diferencia. Eh, en esencia, la solución es solo esto. Hay otra forma de hacerlo, pero lo veremos en la próxima clase. Esta es una estrategia que se le conoce como top-down. No es necesario que lo entiendan. Después, la próxima lo van a entender. Entonces, ¿qué complejidad tiene esto? Que esto es también importante. Para analizar la complejidad de una solución de DP, tenemos que considerar dos aspectos. ¿Cuántos estados en total existen? El total de estados. ¿Y cuánto nos cuesta transicionar? O bueno, calcular cada estado, que esto es cuánto nos cuesta transicionar. Entonces la complejidad de calcular toda una ADP es la cantidad de estados por el costo de transicionar. Entonces nuestro problema anterior, ¿cuántos estados tenemos? N más un estado, que de hecho es el tamaño de nuestra ADP, sí, el tamaño de nuestro vector de P. Y para calcular cada estado, solamente necesitamos consultar los estados anteriores y hacer una suma, que hacer esta transición nos cuesta de que nada, eso de uno. Entonces la complejidad temporal es ODN, que es el cantidad de estados, por el costo de transicionar, que nos salía barato. Entonces la complejidad final es ODN. Bueno, esto es algo como aparte. Almacenar que respuesta nos toma n, porque el tamaño de nuestra ADP. Entonces la complejidad espacial ODN. Y esto es mucho más rápido que la solución recursiva, que era 2 a la n. Y... Ah, ¿dónde dejé mi código? Si se lo metemos al código que ya habíamos hecho. eh, Vamos a meterle aquí memorización. TP. Hago el n. Ay, dp.resize. N más 1, relleno con menos 1. Y aquí hacemos la memorización. Si dp de n es distinto de menos 1, es que yo lo calculé y retorno a dp de n. Si no, tengo que calcularlo, que es igual al fibo de menos 1 más el fibo de n menos 2 y retorno a dp de n. Ya con esto, con hacer solo eso, si se acuerdan, hacer el de 100 iba a tomar de que muchos segundos, así de que explotaba, sale al tiro, sale rapidísimo. No, no le costó nada. Bueno, aquí dice 6 segundos, que es por el tiempo que estuve esperando, pero no le tomó nada. Ay, nada, eso, muy rápido, veloz. Eh, Vas a ver algo que a mí me costó mucho, que es cómo identificar un problema de DP. Y es que aunque no existe como una regla general que nos permite determinar siempre si un problema se resuelve con DP, no hay como una regla escrita en piedra. Existen algunos patrones bien conocidos, bien frecuentes. Y es que como un problema puede ser candidato a DP, si tiene alguno de estos como problemas en él. Lo más típico es como problemas de conteo, que es calcular cuántas formas existe de realizar algo. Por ejemplo, el problema que vimos era un problema de conteo. Un problema de minimización, que es encontrar el costo mínimo de realizar algo o minimizar algo. Su contraparte, problema de maximización, que es encontrar el beneficio máximo que podemos tener. Algún problema de decisión, que es como determinar si existe forma de realizar algo. Más que decisión sería como existencia, creo. Entonces aquí tienen como la tablita, que me costó hacerla. O sea, no sabía hacerla. Eh,
que más o menos es como el tipo de pregunta que es típico, que es como ¿cuántas formas puedo llegar a este n en el problema que tenemos? ¿Cuál es el costo mínimo para llegar a este n? ¿O cuál es el mayor beneficio que puedo obtener de esta cantidad de elementos, por ejemplo? O el de decisión que es posible llegar a este n, cosas así. Entonces suelen ser patrones bien típicos y que uno los lee como que ya tiene que pensar así como, oh, capaz de P. Capaz no es, capaz es otra cosa, capaz es un greedy, capaz era algo mucho más difícil, pero es probable que sea de P y no hace nada mal pensarlo. Entonces, aunque estos patrones por sí solos no garantizan que el problema es de P, lo importante es ver si podemos dividir el problema en sus problemas. Esto de dividir en sus problemas es básicamente encontrar alguna transición, poder definir las transiciones y que la respuesta a estos problemas puedan reutilizarse. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema, normalmente debemos preguntarnos, oh, podemos escribir este problema en este conjunto de estado. Básicamente podemos hacer DP y tienes que preguntarte, por ejemplo, ya, si lo hago con una recursión, ¿qué necesito para definir una recursión? Porque normalmente la información que necesitas para definir un estado suele ser lo que metes a la recursión. Suele ser eso. Un estado suele estar definido por lo que le metes a la recursión. Entonces, muy común es pensar primero el problema como una recursión fea y ahí ver cómo puedo definir un estado o si este estado puedo como hay información redundante y lo puedo ir reduciendo la información. Y luego de eso preguntarse, ahora cómo puedo transicionar esto entre estos estados. Entonces, una vez que pueden definir las transiciones, pueden hacer TP. Entonces, si esta pregunta es sí, lo más seguro es que pueden hacer TP ustedes. Y creo que alguien llegó justo después de que terminé de hacer la clase. Como que justo terminé hacia el punto final. Así no pasa nada. Eh, eh, pero sí, eso. ¿Quedó claro, Renato? ¿Alguna duda? Ya. Eh, chuta, como una duda, sí. Ah, ya. Sí, que capaz de haber hecho eso. Sí, también sirve haber creado un vector de booleanos que sea calculado. Y luego aquí hago calculado, tamaño n más uno false. En vez de haber usado esto, también puede haber usado ese vector de calculado. Sí, calculado n. Básicamente es como ¿cómo lo digo? Como un chequeo que me dice si lo calculé o no. Porque menos uno, no hay forma de que una suma de números positivos me dé menos uno. Entonces lo ocupo como valor default. Como, sí, lo ocupo como valor default. Como de que no he calculado esta parte de la ADP. Entonces, por ejemplo, sí, sí. Esto igual sirve. Es básicamente, he calculado esto o no. Entonces el menos uno estaba ahí porque no había forma de tener ese menos uno. Entonces, nada, si no lo he cambiado es porque no he calculado eso nomás. Y si algo es distinto a menos uno, entonces significa que lo calculé antes. Y ahora lo puedo ocupar. Entonces es como la DP típica. Eh, Hacedora, entrenadora. Igual podría explicar rapidito porque el problema es como que
O sea, inicialmente esta clase iba a ser de manipular bits, hacer operaciones con bits. Y al final fue como, no, mejor no. Y tuve como que hacer esto medio repito. Eh, pero sí, básicamente, con lo que te tienes que quedar, lo más importante, con la parte de aquí, cómo se define una ADP. Que la ADP básicamente queremos resolver un problema resolviendo subproblemas más pequeños. Porque hacer una recursión normal, si es eso, de las compuertas lógicas y hacer bitwise operators y cosas así. Ya, pero una recursión normal a veces puede ser muy caro. Y bueno, aquí tenemos un problema de motivación y así. Y lo podemos resolver con esto que se llama ADP, programación dinámica. Y lo que nos importa es descomponer problemas, esos problemas. Y para hacerlo tenemos que definir los estados, las transiciones y los casos base. Entonces los estados, estos representan nuestros subproblemas en un conjunto de información que contiene la información necesaria para representar nuestros subproblemas. En el problema de ejemplo que pusimos, el estado puede estar representado simplemente por el escalón en el que estás. Luego están las transiciones, que nos indican cómo podemos movernos entre estados, representar un estado a partir de otros, que es básicamente la expresión que escribimos acá. Nos dice cómo transicionar entre estos estados. Y de hecho habíamos hecho un dibujito acá, de que por ejemplo el Fibonacci de 5 puedes transicionar al Fibonacci de 6 y al Fibonacci de 7. Y así transicionas. Y los casos base, que es como son estados que puedes resolver directamente y es donde parte el resto. Entonces, en esencia eso es. Y en DP vimos memorización como la técnica de las más famosas, como la típica, y que sirve porque si podemos definir una recursión, lo más seguro es que podemos hacer memorización. Si nos creamos una DP en el que sus estados estén descritos por los argumentos que recibe esta función. Entonces, básicamente se basa en, ya calculamos este estado, si la respuesta es sí, entonces utilizamos la respuesta que ahí tenemos guardada, y si no, la calculamos con la llamada recursiva. En, es- en- en resumen, eso. Y luego la complejidad es la cantidad de estados existentes por cuánto nos cuesta transicionar. Si se calcula una complejidad de DP. Y esto nos permite como la solución original al problema que estaba de ejemplo, que era horrible, era 2 a la n, que de hecho el Renato vio como le puse 100 y de que no terminó nunca. Y de hecho eso se iba a tardar de que eh, la solución original con un número de 100 se iba a tardar de que esta cantidad de segundos. Era algo así horrible. Pero con DP pasó al tiro. Em, entonces, esta es una DP. Memorización es una técnica bien típica. Y la DP que hicimos se determina DP bottom up. Digo, top down, perdón. Es una DP top down que se le llama. Que esto lo vamos a entender más en la próxima clase. Cuando veamos también bottom up. Así que no es necesario que lo entiendan ahora. Pero en esencia es de que cuando una DP se construye de estados superiores a estados más chicos. Eh, de forma rápida eso. Igual te recomiendo como que mires la guía. Y capaz la grabación, no sé. Porque DP igual es bien importante. O sea, es como DP es clave. DP es clave. Oh, sí, tengo que hacer un meme de eso. DP es clave. Eh, es como muy frecuente. Siempre hay un problema de DP en todo. Al menos uno de DP. Y a veces no es tan evidente la DP. Entonces requiere. No sé, a mí siempre me costaban las DP. Y es como. Truco para hacerse bueno en DP es como hacer muchas DP. No hay como otra. Y al final termináis viendo los patrones. Es como hacer muchas DP. No hay como
mucha ciencia ahí. Eh, sí, así de que recursión horrible. Aparece DP. Recursión es clave. Recursión con DP es clave. Eh, sí. Ahora, también lo que le había dicho el Renato, problemas hoy de que no hay. Pero tengo escritos unos problemas típicos, que son los típicos para empezar en DP. Y lamentablemente algunos de esos no están en Codeforce, sino que están en una página que se llama CSS. eh, que son como los primeros, son los típicos para DP. Entonces vamos a ver. Yo quería ver estos de acá. Y aparte, tengo uno escrito acá que no sé si lo pille. No sé qué les parece que hagamos eso. Como ver esos problemas típicos. Que son como los problemas para iniciar. Ya. ¿Tienen cuenta en CSS? Les recomiendo que se hagan una. Tienen problemas. O sea, tienen problemas. Bueno, yo no tengo como casi ninguno de ellos. Bueno, se puede ver que aquí trae Jardier de P. Eh, pero como que escalan bien. Escalan bien en complejidad. Es como. Me acuerdo que el que me costó en su momento. Que fue como un muro. ¿Cuál fue? Fue este, creo. No, fue este. Este fue como un muro con el que me choqué hace tiempo. Pero están buenos para practicar TP. Y bueno, si están mucho tiempo en un problema, igual está bien como que ven la solución, pero que me entiendan más que nada. Entonces vamos a ver como los primeros tres, que son como los típicos. Primer problema, combinación de dados. Esta es combinación de dados. Y es que quieres contar el número de formas de construir una suma n lanzando un dado alguna cantidad cualquiera de veces. Y bueno, sabemos que el dado tiene valores de entre 1 a 6. Entonces para n igual a 3 hay cuatro formas. Con 3 uno más 2 y así va. Y la respuesta tiene que estar en módulo. Este número acá. Este es como el problema más típico de DP. De hecho, si nos sale como así sin saber que era de DP, porque nos salía en un program set cualquiera, como que ya nos podemos hacer la idea de que es de DP por lo que dijimos antes. Un problema de conteo de este tipo, calcular la forma que, que existen de realizar algo es como muy DP. Es un problema muy DP. Como uno ve algo así, es como, ah, puede ser DP. ¿Dónde se fue la página? Mejor la traigo para acá. Y- ya, entonces, ¿qué se les puede ocurrir? Como qué idea se les puede ocurrir que no sea decir se hace con DP. Porque es como que estamos claros ya que es con DP. Eh, DP de 0 es 1, DP de 1 es 1. Los casos base. Ah, tú te fuiste directo a los casos base. Sí, antes de eso podríamos como pensar cómo podemos definir los estados de la DP antes que los casos base. Como de qué depende mi estado. Por ejemplo, aquí quiero sumar hasta n. ¿Qué necesito para definir un estado? El n, sí. Entonces, un estado lo podemos.
definir con definir con el n actual, ¿cierto? Quedamos en esto. Esto es suficiente para definir el estado, que es básicamente formas de llegar hasta este n. Ahora, las transiciones, ¿cómo serían? Si yo llego hasta un valor n, ¿de qué valores puedo haber llegado? ¿Cómo sería transicionar? Sí, a ver, básicamente habré llegado desde cualquier tirada de dados anterior. Como que yo puedo haber tirado desde un dado, desde el n-1, que es de que salió un 1, que básicamente salió un 1. Ahí. Vengo del n-1, haber venido del n-2, taca, 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 o del n-6. Eh, sí, eso. Puedo haber venido de cualquiera de estos estados. Puedo llegar a la suma n. Entonces mis transiciones dependen de estos 6 estados anteriores. Depende de esto para transicionar. Entonces ahora viene, caso base, ¿qué necesito para definirme? En este caso es suficiente con caso base n igual a 0. ¿Cuántas formas puedo formar la suma 0? ¿De 0 formas? ¿No puedo formar la suma 0? ¿Es imposible hacer la suma 0? Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, o sea, hay una forma de hacer la suma 0 que es no hacer nada. 1. Esto igual no sé escribir. 1. Hay una forma de hacer la suma 0 que hacer nada. No, de hecho tienes razón. Tienes toda la razón, yo me equivoqué. Porque estamos hablando de usando estos dados. Y con estos dados no hay forma de hacer la suma 0. Entonces sí es 0. Tienes razón. Perdón. Eh, sí, tienes razón. Perdón el error. Eh, entonces ya tenemos. Pudimos definir los estados. Cómo transicionamos entre ellos. Y cuáles son nuestros casos base. Y entonces nos queda simplemente programarlo. Ahora, ¿qué sucede? No sé si hacerlo recursivo, normal, vaya a pasar. Porque CSS creo que tengo entendido que es como bien limitado. Pero vamos a probarlo. Este es el Dice Combinations. Eh, entonces, nuestra EP dependía simplemente de dos estados. Digo, de un estado que solamente en el que estoy. De P. Nos pasan un N. P.resize. N más 1. Y hagamos lo mismo de anterior, que era rellenarlo con menos 1. El mismo truquito. Eh, entonces ahora hagamos el caso base. De P de
de p de cero, que dijimos que era cero. Y queremos solve de n. Y ahora queremos nuestra recursión. Ya. Entonces, la forma de llegar aquí. Sí, la forma de llegar en el que estoy es de todas las formas de haber llegado desde n-1 hasta n-6. Es esa suma. Entonces, aquí vamos primero a hacer el chequeo. Eh, si n es menor que cero, retorno cero. O bueno, menor o igual. Que en este caso el caso base es como que aquí no hace nada. Pero n menor o igual que cero, retorno cero. Y ahora, si de p de n es distinto a menos uno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retornar este valor, que es que ya lo hemos calculado. Como ya lo calculamos, no lo tenemos que volver a calcular. Entonces lo retornamos. Entonces ahora, caso contrario, tenemos que para cada moneda, digo moneda, dado, desde el uno hasta el 6, o sea, de p de n, tenemos que hacer la transición. A de p de n le tenemos que sumar las formas de haber llegado a n menos i. Entonces de p de n más igual el solve de n menos i. Y como nos piden la respuesta en módulo este, al final de esto tenemos que hacer módulo. Me voy a crear aquí con long mod, que es igual a 1 es 7, 1 es 9 más 7, porque nos piden hacer módulo de eso. Entonces aquí hago el módulo y retorno de p de n. Eh, entonces en teoría debería estar. Y probémoslo. Para 3 tiene que dar 4. Uy. Uy, ¿qué pasó? No, no me deja salir. Ah, voy a tener que cerrarlo o volverlo a abrir. No leí el n. Es el Dice Combinations. Y era 3, nos tiene que dar 4. Dio menos 4 por alguna razón. Eh, ya, porque este es 0. Espera, n menor a esto, entonces le sumo, ya, sí, de p de 0 es 1. O sea, claro, ya. Porque llego, porque uno de estos va a ser 0, pero le tengo que sumar de alguna forma. Entonces el caso base, si era de p de 0 hay una forma que es 0. O sea que estaba bien antes.
dp de cero es igual a cero. Perdón, 1. dp de cero es igual a uno. Me está saliendo todo mal. No sé hacer dp, al parecer. Eh, Solve de n menos sí. Y aquí hago el mod. Si soy menor, entonces retorno cero. Si soy distinto a menos uno, retorno dp. Ah, y ya. Caso contrario, lo tengo que dp de n igual a cero. Lo tengo que ir acumulando. Pasa que aquí le estoy sumando los siguientes, pero como lo inicializo en menos uno, eh, le está sumando al menos uno que ya tenía. De hecho, sería como más, más legible si me creo un ANS, por ejemplo, como cero, y lo empiezo a acumular acá. Y después a dp de n lo hago eso. Cuatro. Eh, bueno, cero debería dar uno. De 2 debería decir 2. Sí, ese número enorme ahí. Entonces, ¿debería funcionar? Debería. Vamos a verlo. Que el C es bien justito, así que no sé si pasé. Ah, sí pasó. Eh, ¿Pasó bien? Una IP bien típica. Muchas DP son así. Solamente que a veces no es tan obvio darse cuenta cómo tenéis que transicionar. Aquí tengo código del 2023. Este me falló, a ver. Me dio guau. No sé qué estaba haciendo. Ya, pero no lo voy a ver. Eh, ¿Cuál era el próximo que quería ver? Ah, sin minimizar moneda. O sea, ¿se entendió el problema? Primero, como si quedó claro. Si alguna parte quedó con duda. Sí, y ya. Igual me gustaría ver alguna de P2D. Eh, ya, entonces vamos. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Una hora? Va a ser puras DP esta clase. Tengo pensado capaz ver estos dos y después este que es de dos dimensiones. Eh, Te lo puedo ya borrar. Oye, esto me tomó caleta. Minimizar moneda. Tienes un sistema de moneda consistido de n monedas y cada moneda tiene un valor entero. Entonces tu tarea es formar la suma X con las monedas que tienes, de forma de que la cantidad de monedas que usas para generar esta suma es mínima. Entonces, por ejemplo, si las monedas son 157 y necesitas el 11, una óptima es 551. Porque también podría haber hecho de que 1, 1, 1, 1 así 11 veces, pero eso te requiere 11 monedas. Y esta es la mínima que requiere 3. No lo tienes que imprimir sin ningún módulo, ¿no? Ah, si no existe suma, imprime menos uno. Ya, este es un problema de minimización. Si se acuerdan, está por aquí. Problema de minimización. Encontrar el costo mínimo para realizar algo. Este problema más que costo mínimo es como encontrar la cantidad mínima para llegar a la suma. Es muy DP. Bueno, sabemos que es DP porque está aquí, pero si lo pilláramos así por algún contest por ahí, tendremos que pensar así como, oh, ¿se puede hacer con DP? Bueno, en este caso sí. Eh, ¿Qué se les puede ocurrir?
De hecho, la solución del problema es como bastante similar al que ya hicimos previamente, con el de la, con el del dado, solamente que cambia unas ciertas cosas nomás, pero es bien una idea bastante similar. Entonces, ¿qué se les puede ocurrir? Primero, cómo definiríamos nuestro estado? De nuevo, estados. ¿Cómo definimos nuestro estado? ¿O qué basta para definir los estados? El estado igual depende de las n monedas. ¿A qué te refieres con depende de las n monedas? O sea, las monedas no cambian, nunca. Y solo te interesa saber cuál es la mínima cantidad de monedas que necesitas para la suma. Sí, la suma. La suma. Entonces el estado depende de la suma en la que estoy. Entonces los estados los puedo... si lo pensáramos como de forma recursiva, pensemos así como de forma recursiva full ineficiente, yo puedo querer encontrar una suma, aquí te daban 11, una suma igual a 11 con las monedas 1, 5 y 7 que nos daban. 1, 5 y 7. Entonces para llegar a la suma 11, pude haber llegado de la suma 11 menos 1, 11 menos 5, que esto es 6, o 11 menos 7, que esto es 4, creo. Puede haber llegado de la siguiente suma, ¿cierto? Y esto a su vez puedo haber llegado también de esa suma. Y esto va a seguir hacia abajo. Entonces, esta recursión que estamos haciendo, esta como recursión que resuelve el problema de forma trivial, de lo único que depende es la suma en la que estoy. Entonces, nuestros estados pueden estar descritos por la suma en la que estoy ahora. Esa es una como buena forma de identificar de qué depende un estado. Es primero hacer la recursión normal, pensar en una recursión bien cerda, así como que muy ineficiente, pero que te resuelva el problema y ver de qué depende cada paso de la recursión. En este caso simplemente dependía de la suma en la que está ahí ahora. Entonces, estados. eh, Vamos a tener dp de i, que esta es la cantidad mínima de monedas. De monedas. Para llegar ahí. Ya, entonces definimos los estados. Y ahora tenemos que definir las transiciones. Que de hecho es bastante visual de cuando hice la recursión. ¿Cómo puedo definir dp? Sí, x menos cada moneda, te refieres aquí, ¿no? Como cada moneda. Sí, entonces dp de i. Sí, como el valor asociado a la moneda. Es igual al mínimo entre dp de i menos, a ver, c en nuestro conjunto de monedas. Nuestra c grande va a ser el conjunto de monedas. Ay, no sé hacer una c. Ya. C en c. C en c. Entonces creamos el mínimo entre dp de i menos esa moneda. Que en nuestra llamada recursiva era que, por ejemplo, para el 11 podíamos llegar al del 11 menos 5. El mínimo de eso, más uno, que es usar la moneda. Que le estoy agregando la moneda. Le agrego la moneda. La moneda.
Entonces, estas son nuestras transiciones, en el que el de PDI es el mínimo entre haber llegado con cualquier moneda más uno. Casos base, de nuevo. ¿Qué casos bases tenemos? Ambos uno. ¿Cómo ambos uno? DP de 0, DP de 1. ¿Qué pasa si el conjunto de monedas que te paso es 2, 3? No hay forma de generar la suma uno. Entonces el único caso base es DP de 0 igual a 0. Que hay 0 formas. O sea, la cantidad de monedas que requiero, la cantidad mínima de monedas que requiero para llegar a 0 es 0. No requiero monedas. Ese es nuestro caso base. Este es el caso base. De hecho, este problema creo que yo les puse en algún día anterior, pero era la versión que se podía resolver greedy. ¿Qué clase fue la greedy? La 9. Eh, estos two pointers. Eh, no la voy a pillar nunca. Este es greedy, creo. Algoritmo greedy. Es este que les pasé aquí. Que es un conjunto bien bonito que funciona greedy, pero que en conjuntos así como el que dije recién no funciona. De hecho, aquí estaba el. No lo puse el ejemplo, pero en el caso arbitrario, el greedy falla. Y aquí es donde la ADP sí lo hace. Entonces tenemos esto. Y ya simplemente aplicar la ADP. Entonces programemos la ADP. ¿Cómo se llama el problema? Minimizing coins. Lo escribí con Z, es sin Z. Ah, sí, es con Z. De hecho, ese problema lo puse ahí en el de greedy adrede. Porque sabía que le iba a poner después ahora. Así de que. Nada, épico. Ay, ¿qué hice? Esto. Eh... Esto lo puedo cerrar ya. Y a ver qué nos pasa. Se me perdió el navegador. Ahí está. Nos pasan el N, la cantidad de monedas y la lista de monedas. Ay, 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 ay. Se me pierde el código. Ya entonces nos pasan un N, la cantidad de monedas. Y vamos a usar long long por si acaso nomás. Y nos pasan las monedas. Ah, no. La cantidad de monedas, la suma y las monedas. Ya. Entonces nos pasan. Mejor lo voy a poner todo acá. X. Y el N arriba, que esto sí tiene que estar arriba. Entonces, esta es la suma. Creo. Sí, el número de monedas y la suma deseada. Entonces, hay número de monedas y la suma. Entonces, ahora nuestra DP, que dijimos que era la cantidad mínima de monedas para llegar a la suma I. Entonces, nuestra DP tiene que tener tamaño
x más 1, vector, bueno, lo puedo meter acá, db, y dp.resize, eh, dp.resize, tamaño x más 1, y relleno con, no sé, menos 1. Y ahora en las monedas, punto resize n. Y ahora leo las monedas. Ya. Y ahora hacemos nuestra DP. Ah, los casos bases, perdón. Eh, caso base. DP de 0, dijimos que era 0. Que hay 0 formas de generar. O sea, necesito 0 moneda para generar la suma 0. Entonces, esto me pasa en un suma. Alguna S mejor. Me pasan alguna suma deseada. Y aquí que tengo que chequear si S es menor que 0. No hay forma. Entonces esto retorna 0. Si dp de S es distinto de -1, retorna dp de S. Y ahora tengo que hacer la parte de las transiciones, que está acá. Esa de ahí. Eh, bueno, de hecho esto no es necesario por lo que vamos a ver ahora. Aquí tengo que hacer las transiciones. Transiciones. Entonces, ¿cómo dijimos que iba a hacer las transiciones? Que mi dpi es igual al mínimo de lo anterior. Entonces, para i igual a 0 y menor que n, voy a pasar por todas las monedas y tengo que ir sacando este mínimo. Entonces, dp de i. Bueno, primero tengo que chequear de que el i menos la moneda existe. O sea, no me paso los negativos. Tengo que chequear eso. Y aparte tengo que chequear que esa moneda habría llegado a esa suma existía. Entonces, sí. eh, la suma en la que estoy menos esta moneda es mayor o igual que 0 y dp de S menos esa moneda es distinto de -1. Entonces ahora tengo que hacer esto que dijimos del mínimo. Entonces dp de S es igual al mínimo entre lo que tengo. Ay, no, esto va a quedar siempre como -1. Ya, pero sigamos. dp de S y el anterior. Menos C de ahí. Ya, lo que dije, lo que sucede es que esto siempre va a dar -1 por cómo lo definí. Entonces, eh, entonces hagamos lo siguiente. Podemos, en vez de definirlo con -1, definirlo con un número excesivamente enorme. Que la suma mayor que nos pueden dar, puedo tener 100 monedas de tamaño 1
y que me pregunten por día a las 6. Entonces, con un int max funciona. Si me hago la de p en vez de -1, que rellene con int max, entonces ahora puedo hacer lo siguiente. Eh, Aquí la parte de las transiciones. Eh, sí, ese. Mayor que cero y distinto de int max. Entonces ahora sí actualizo el mínimo. Y ahora sí, ahora esto funciona. Y al final de todo esto, perdón, esto más uno. Más uno. Y al final de todo esto va a tener el mínimo. Y ahora simplemente tengo que hacer return de PDS. Y esto debería funcionar. Ahora, cuando no existe solución, lo que va a ocurrir es que DPDS no se va a actualizar nunca, por lo que va a tener intmax y tenemos que hacer ese chequeo. Sí, ahí tengo que hacer aquí ahora solve de, de x, que era la suma deseada. Sí, dp de x es igual a intmax. Entonces cout -1. Caso contrario, simplemente imprimo dp de x. Y esto debería funcionar. Esto debería dar 3. 10 -1. Las dp no me salen nunca a la primera. Eh, Algo solve de x. X más 1 relleno con intmax. Pongo 0. Leo las monedas. Solve de s. De PDS. Que hago las transiciones. Paso por todas las monedas. Si s menos 6 es mayor o igual que 0, no me paso lo negativo esto. Y existe. Entonces dpds es igual al mínimo entre lo que tengo y haber llegado de ahí más 1. dpds. Nx. Se lo estoy pensando acá, ¿cierto? Los leo bien. 6 n y x. Entonces, ¿cuántas monedas tengo? Mi C y mi dp. Mi dp lo resiseo como x más 1. Caso base, la cantidad de monedas. Las leo, hago el solve. Y este solve, llamo aquí, le meto x. Ah, esto no es dp, esto es solve. Perdón, del solve del anterior. Tengo que hacer la llamada recursiva. Perdón, lo siento. Ya era eso. Que mi recursión no recursea. Como que la hace una vez nomás. Era eso. Ay, tremendo error. Ay, se lo pasé con un corchete ahí sin querer.
Ahí está. No, hoy día tengo muy mala suerte. Ahora estoy haciendo la llamada, pero mi llamada no llama. No llama. Haber llegado de aquí, saco el mínimo más uno. Pongo como menos uno. A ver, momento de debuggar. A ver qué me da. Ay, siempre me pasa lo mismo que se me olvida al primero ponerle el punto y coma. No está avanzando. Todo lo deja como int max. ¿Por qué? Porque le paso aquí, entra el sort de x, ahora mi s es x. Si ese distinto int max retorno, hay que ver las transiciones. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Eh, Pasa lo siguiente. Estoy haciendo aquí desde el 11 y esto llama al 10. ¿Cuál era el otro que dijimos? Era 157 creo. Sí. 6, 4. Pero de momento todo esto está como int max. Entonces no pone ninguno. Y es esto de acá. Es esto de acá. Sí, porque en vez de int max debería usar de que 1 es 6 más 5. 1 es 6 más 5. Esto lo quito. Y ahora siempre hago esto. Saco el mínimo entre solve de esto más 1. Saco este mínimo. Y siempre lo llamo. Y actualizo. Y si dpds es menor que 1 es 6 más 5. Esto es entero. Lo casteo. Que este es como mi infinito, por decirlo así. Eh, entonces lo tengo que hacer. Y ahora sí los va a estar llamando. Y lo va a estar colocando. Y aquí tengo que hacer si dpdx es mayor o igual que int 1 es 6 más 5. 6 menos 1. Ahora da 3 y debe dar 3. Ahora está bien. Sí. Ahora debería pasar. O sea, creo que no va a pasar. Porque esto va a pasar justito de tiempo. Pero igual lo puedo probar. O sea, el error era de que mi recursión moría al tiro. Moría acá. Hasta que llegaba. Eh, entonces ahora debería estar bien. Ay, 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 ay.
Cierto que aquí no puedo llegar a copiar el código. No me dicen coins. Creo que no va a pasar por tiempo. Sí, pero la solución es correcta. Pasa que CC es bien justito. Y el CC es bien justito. Y está la solución que pretenden que uno haga. Que esto se pueda hacer en vez de top-down, bottom-up. Y es más eficiente. Pero no se lo enseñé, así que mejor no lo hago ahora. Pero para que se hagan una idea, pasó de que casi todo, excepto estos casos como borde, de que no muero muy grande. Y le dio tele. Pero esto es porque es bien justito con el tiempo. Es como te da lo justo y necesario. Y claro, la solución original, que de hecho seguro es esta, que pasa aquí, es con un doble for y ya está. Pero no se lo enseñé, así que lo vemos después. Así que casi una victoria, media agria, no sé. No pasó, pero estaba bien. O sea, esta EP funciona, para que se hagan la idea. Solamente que CC es bien justito con el tiempo. No es como Code Forces que te da como. Creo que este mismo problema en Code Forces sí te da, creo. A ver, lo voy a buscar. Que a veces los tiraban porque no pueden llegar y copiar. A ver, Code Forces sin coins. Eh, no, no está. Está simplemente la editorial del CSS. Ya, pero la EP estaba bien planteada. La próxima clase van a entender por qué no pasó. Y es porque hacer recursión igual es medio caro. Eh, el próximo problema que quería ver. ¿Cuál es este? Ah, no sé. No. Ese Grid Paths. Este problema. Que este es un problema de una grilla. Ah, primero voy a preguntar, ¿entendieron el anterior? Al inicio quedé un poco confuso con los cambios que hice. Pero era por cómo tenía planteado el infinito. Ya. Entonces vamos a ver el Grid Paths. Eh, tienes una grilla de tamaño n por n, es cuadrado, donde algunas casillas pueden haber trampas y no está permitido moverse a una casilla con trampas. Y tu trabajo es calcular el número de caminos desde la casilla superior izquierda hasta la casilla inferior derecha. Si solo te puedo mover hacia la derecha o hacia abajo. Entonces nos pasan el tamaño seguido de la matriz, la grilla que nos pasa. Los asteriscos eran las trampas, ¿cierto? Sí, los asteriscos son las trampas y el resto son casillas caminables. Eh, entonces tenemos, a ver, caso de ejemplo, este de 4. Eh, este caso de ejemplo. Y tenemos una trampa aquí, otra aquí y otra aquí. Entonces nos piden contar la cantidad de camino para llegar desde acá hasta acá. Que por ejemplo un camino podría ser este, si solo nos movemos hacia abajo y hacia la derecha. O este de aquí, o este de aquí. Y así va. Bueno, claramente se hace con DP, por qué estamos viendo.
¿Y qué se le podría ocurrir para alguna recursión capaz que se les podría como pensar, para pensar? ¿Qué se les viene como a la cabeza para una recursión? Que no necesariamente de ahora, le podemos como meter después. Después. Primer chequear si existe, porque puede que no se puede. Ah, te refieres como si hay una trampa aquí, ¿cierto? Como en el inicio o al final. No, creo que no te aseguran que se puede. O sea, es posible como que la respuesta sea cero, que no hay camino. Como que en ninguna parte te especifican de que siempre es posible. Entonces podemos asumir de que pueden darte un caso así degenerado en el que todos son trampas y ya está. Ya, pero ahora estamos con los estados. O sea, no, esto no, perdón, en la recursión. ¿Qué necesitamos para hacer esta recursión? ¿Qué podría ser? Podríamos pensar, por ejemplo, en la posición en la que estoy ahora. Mi X y mi Y. La posición en la que estoy. Entonces, la posición en la que estoy, las formas de llegar a esta posición, ¿de qué dependen? Dependen de haber llegado desde arriba o haber llegado desde la izquierda. Por ejemplo, si estoy acá, puede haber llegado desde acá o desde acá, ¿cierto? Bueno, esto lo puedo borrar ya. Entonces, mi función, mi recursión, lo que va a llamar va a llamar a la cantidad de caminos que llegan hasta x-1, si es que estamos ordenando las cosas como una grilla normal, que es como medio al revés, que el 0 0 está acá y así. Entonces, uno arriba sería restar uno al x. Este es nuestro x y este es nuestro y. Sé que es medio raro, pero veanlo así. Eh, Sería de haber venido desde arriba. Más las formas de camino que llegan desde la izquierda, que es el sol de x y -1. Ya. Entonces esta recursión va a funcionar. Eh, o sea, porque cada vez estamos contando como la forma de haber llegado desde los dos posibles que podemos haber llegado. Y a medida que vamos avanzando, si en algún punto de esta recursión nos pillamos aquí con algún asterisco, simplemente hacemos que esa rama llegue hasta ahí nomás y no siga. Y retorne de que cero porque no aporta. Entonces esa recursión va a funcionar. Y de hecho, aquí vamos a esa recursión cerda así de complejidad 2 a la n. Grid paths. Ay, se me olvidó esto. Eh, entonces nos pasaron. Lo vamos a ver aquí. Nos pasan una grilla que lo vamos a definir como un vector de strings, que es grilla o matriz.
Entonces nos pasaron un nene. Mejor lo ponemos acá. No, mejor no. Perdón. 6 nene. Y vamos a ver esta grilla. Entonces ya leímos. Y vamos a aplicar esta recursión que habíamos definido acá. Entonces, vamos a tener un... Nos pueden hacer los módulos, por si acaso. Lo voy a hacer en long long, por si acaso no. En el que le voy a pasar las posiciones, como IJ. Y ahora tenemos que aplicar la recursión que dijimos. Pero primero en los casos base. Eh, si I igual a 0 y J igual a 0. Primero que nada, que no me salga. Si es menor que 0 o J es menor que 0, significa que estoy afuera, que me salí. Entonces no hay camino desde ahí. Entonces retorno 0. Ahora, el otro, bueno, esto me salí. El otro caso base, si matriz de IJ es igual a asterisco, significa que soy trampa. Y también tengo que retornar 0 porque no soy camino. Y si I igual a 0 y J igual a 0, entonces retorno 1, que básicamente estoy en el inicio. Y ya chequeé que no soy trampa, entonces puedo venir desde acá. Y ahora simplemente tengo que retornar el solve desde i-1j más el solve de ij-1. Y esto va a decir la respuesta. Pero vamos a probarlo. Ay, strings, ese string, ¿por qué lo puse con S? Ay, esto debería pasar bien. O sea, el caso de prueba. Creo que no puse el cout. Si no puse el cout. Entonces, cout, solve. La forma de llegar a la última casilla, que es la n-1, n-1. Hay tres, lo da bien. O sea, recursión funciona, pero es muy mala. Entonces, ¿cómo le hacemos la DP? Primero, los estados dependen de esto, solamente. La posición en la que estoy. Entonces sabemos que la DP que vamos a tener va a ser de dos dimensiones. Ay.
de tamaño n más uno n más uno. Perdón, n con n. Ya. Porque tenemos dp. Esta es nuestra dp de tamaño n con n. Porque es los caminos que hay para llegar hasta la posición i, j. Ya, entonces tenemos ya los estados de nuestra dp. Ahí, dp de i, j. Número de caminos para llegar a i, j. Ya. Ahora, las transiciones. ¿Cuáles serían las transiciones? Que de hecho yo las tengo escritas acá. Son estas, ¿cierto? Esta es la transición. O sea, de PDI menos J, perdón, de PDI J, llego desde dp de i menos 1 J más dp de i, j menos 1. J menos 1. Esas son las transiciones. Y los casos base, que de hecho ya los tengo escritos. ¿Cuáles serían los casos base? Serían estos de acá, que ya los tenía de antes. Entonces, como que no nos queda nada para aplicar la DP. Como que memorización es simplemente eso, es como tengo la recursión cerda y recuerdo eso. Entonces, tengo los casos base y aquí voy a hacer lo siguiente. Si DP de IJ distinto de menos 1, entonces retorno DP de IJ. Mm, ya. Y ahora tengo que aquí guardarme DP de IJ. Tiene que ser igual a lo que me da el solve. Y después le tengo que hacer el módulo. Que de hecho no lo escribí antes. Es 1 en 9 más 7. Desde aquí hago el módulo. Return dp de IJ. Ya. Eh, y aquí tengo que setear dp de IJ igual a 0. Para después sumarle. Aunque da igual, lo voy a actualizar solo aquí con el igual. Eh, entonces, esto debería ya funcionar. Debería. Como que fue muy sencillo meter la DP. Ahí se me pierde la. Dio cero. eh, ¿Por qué? ¿Por qué razón dio cero? Como que le metí DP y explotó. Como que dijo, no, ya no funciona. No me sale nada la primera, parece. Eh, Hago la DP, estos son los casos base, me salgo, soy trampa y soy el inicio.
que es retorno 1. Si de P y J es distinto de -1. Ah, porque no lo... -1. No lo rellené con -1. Ahora sí. Sí, era eso. Que no lo rellené. Entonces esto debería pasar. ¿Se entendió? Más o menos la idea. Hacer memoization, casi siempre eso. Define una recursión media cerda. Los estados suelen ser los argumentos que les pasas a la recursión, que suele ser como vas a guardar aquí en la DP. Que en este caso I, aquí va el I y aquí va el J. Y definir los casos base y las transiciones. Eh, ya, ahora de nuevo puede que no pase por lo mismo de que esto es recursivo y CC está bien justito. Ah, pasó. Pasó bastante bien, de hecho. Como que a lo más se tardó esto. Eh, pasó bastante bien. Creo que no alcanzo a hacer otro. Así que creo que está bien dejarlo hasta acá. No sé qué les parece. Sí. Ya entonces voy a dejar de grabar.